pero no son importantes. Lo importante es que está Miguel Ángel Toma en línea. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, José Luis? Bien, bien, me parecía importante ponerte en atención de nuestra audiencia para reafirmar algunas cosas que contigo hemos hablado mucho a lo largo de años, pero que básicamente tiene que ver con este momento puntual, el decreto del presidente Mauricio Macri. Entiendo que el decreto restablece el propósito original de la ley de defensa, que es de tu autoría, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí, eso para mí es central como interpretación de esta decisión del gobierno, ¿no? En realidad lo que hace es derogar algunos aspectos del decreto 727 del presidente Kirchner, que ilegalmente y por la vía reglamentaria modificaba el texto de la ley de Defensa Nacional del año 88, que como lo hemos hablado tantas veces, fue producto de un enorme consenso de las fuerzas políticas después del intento de golpe de Semana Santa, ¿no? Ujú. En realidad, para que la audiencia nos entienda, en la ley de defensa nacional, el consenso y lo que estaba escrito era que las Fuerzas Armadas podían operar o debían operar frente a cualquier agresión de naturaleza externa. Lo que hace Néstor Kirchner es agregar dos elementos más, que es agresión externa cuando se produce por otro Estado y a través de un ejército convencional. Es decir, modifica totalmente el concepto. Lo que ha hecho este decreto es volver a ese concepto y evidentemente habilitar entonces otra serie de opciones que ese decreto anulaba. Ahora bien, por otro lado, habiendo escrito en el año 2006 ese decreto, habiéndolo publicado, al mismo tiempo en el año 2011, 2012, no recuerdo exactamente la fecha, se habilitan dos operativos en la frontera norte, que era Escudo Norte y Fortín 2, en el que participaban en forma directa las Fuerzas Armadas. Vale decir que había una enorme hipocresía, porque mientras que en el decreto 727 se calmaba la conciencia de un sector de la clientela de Kirchner, el sector progresista, en la práctica se mandaba, varios años después, a las Fuerzas Armadas a cometer una acción ilegal, porque si estaba actuando en forma directa contra el narcotráfico en la frontera norte, casi 5.000 efectivos habían mandado, y eso estaba prohibido por un decreto, la verdad que es de una contradicción insalvable, Claro. ¿no? Yo esto lo quiero marcar especialmente. Sí, sí, sí. Bueno, no, es importante en esto. Fíjate vos que yo hoy tempranito estaba leyendo una síntesis de la película esta en la que ha participado Florencia Kirchner sobre el tema Santiago Maldonado. Veía las declaraciones de Eve de Carlotto al respecto de Rodríguez Sá y se me ocurría un título que no es mío, sino es una remake de un título de una película extraordinaria, que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Sí, excelente Permanentemente tienen título. solo los recuerdos que les resultan convenientes, son como una nueva versión de Groucho Marx. No se trata solo del principio, sino de qué recuerdo me conviene tener de las cosas, ¿no? Es increíble realmente. Sí, además, te diría, acá hay una enorme cuota de hipocresía. Acá hay dos cosas que se juntan. Por un lado, la mala comunicación del gobierno. Mm, El gobierno ha comunicado mal esto y por lo tanto le dejó la pelota picando a los sectores pseudo progresistas de la Argentina mm, para armar este escándalo, ¿no? En esto en general el gobierno se equivoca bastante. Y segundo, aparece claramente entonces la hipocresía de estos sectores, porque estos sectores que hacen esta marcha callaron absolutamente cuando se produce lo que señalábamos recién, el operativo Escudo Norte y Fortín 2. sí, Pero lo peor de todo es que esos grupos de los derechos humanos sí. terminaron también en silencio cuando Cristina Fernández de Kirchner nombró a Milani jefe del ejército, o cuando transfirió la inteligencia civil, porque ya no le servía porque no aceptaba la orden de no seguir dándole apoyo a la investigación de Nisman en el caso de Irán, y transfirió la inteligencia militar civil a la inteligencia militar como en las peores épocas Ujú, del terrorismo de Estado. Y callaron. Yo sí, sí. todavía recuerdo
la foto en una revista muy importante de Eve de Bonafini abrazada con Milani. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene esta gente para ahora pretender aterrorizarse cuando en realidad hemos vuelto al espíritu original que había desterrado la doctrina de la seguridad nacional? Sí. Realmente es inaceptable desde todo punto de vista esta mentira y esta degradación en las organizaciones de derechos humanos. Yo sentí profundo dolor porque realmente durante la dictadura tuvieron un coraje muy grande estas organizaciones y después terminaron compradas por unos miserables pesos, donde hoy los Joclender y Eve de Bonafini están metidas en un desfalco asociado a lo peor de la corrupción kirchnerista. La verdad es de una enorme tristeza, ¿no? Sí, es muy triste, gente que estaba en el bronce eligió el barro, pero lo que hay que decir con todas las letras es que aquí la sangre derramada ha sido negociada, ha sido vendida a un alto precio en dólares. Esto es así. Efectivamente, pero por eso digo, hay que terminar con esta hipocresía. El gobierno, lo reitero, yo no soy ni de Cambiemos ni kirchnerista, yo soy peronista. Lo he sido toda mi vida y asumo los errores y los aciertos que ha tenido el peronismo, pero lo que no puedo aceptar bajo ningún punto de vista es que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, se cometa la barbaridad de mantener la hipocresía como un elemento que sustenta lamentablemente el accionar de estas organizaciones. Sí, además vos nombraste a Milani, el otro tema es el proyecto X de Gendarmería que lideró primero Nilda Garré y luego Berni, que hacía inteligencia interior, violaba todos los paradigmas, y vas a ver en qué juzgado está todo perdido, tirado por ahí sin llegar al fondo de la cuestión. Ahí yo digo, más que una cuestión comunicacional del gobierno, porque, me acuerdo, digamos, del gobierno de Alfonsín para acá, cada vez que algo políticamente sale mal, se habla de la comunicación. Uno de los problemas que yo veo en este gobierno es que no sé qué tipo de criterio de culpa tiene con respecto de estos sectores. Me parece que tienen que volverse adultos y decir, miren, vamos por la verdad y vamos por los hechos. La verdad y los hechos son estos, y después que me putee quien me putee. Viven demasiado preocupados por la palabra devaluada, porque la verdad que Carlotto venía resistiendo bastante bien. En el último año y medio es un pifi atrás de otro, es una cosa vergonzosa lo que hacen cotidianamente. Sí, efectivamente, comparto totalmente este criterio, ¿no? La verdad es que hay como una especie, no sé, de haber asumido o introyectado una culpa que otros le han colocado. No termino de entender, pero insisto, yo soy absolutamente crítico de muchísimos aspectos de este gobierno, pero de una vez por todas, la dirigencia política tiene que tener el equilibrio de ser crítico en lo que considera que tiene que ser crítico y sostener aquello que es razonable, porque la oposición no es simplemente utilizar cualquier argumento para oponerse, es oponerse a lo que uno considera que está mal y darle la derecha a aquello que considera que está bien. Y este camino que se ha iniciado de posibilitar el apoyo de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad interior es beneficioso para la sociedad en la medida en que se mantenga dentro de estos parámetros. Entendámoslo bien, el fenómeno y el flagelo de la droga y del narcotráfico es lo que está generando la enorme violencia en los hechos delictivos, José Luis. Sí, sin duda. Entonces, vamos a seguir en función de un ideologismo y de una actitud absolutamente prejuiciosa, sosteniendo cualquier tipo de crítica y estemos dilapidando recursos del Estado que bien aplicados evitarían la muerte de muchos argentinos y disminuirían los niveles de violencia en el delito. Por favor, esto es criminal. Sí, bueno, pero esa conducta, además de hipócrita, es criminal. Sí, pero fíjate vos que en el tema de las drogas la hipocresía es extrema, porque hoy, por ejemplo, hay muchos títulos sobre la cuestión de Demi Lovato, ¿no? Artista internacional, o de este joven de acá, Piti, ¿cómo es? Piti Álvarez. Bueno, Piti Álvarez. Entonces resulta que, mientras tanto,
con la droga está todo bien, es todo cool. No hay que reprimir, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, no hay que demonizar, y digo, y después vemos los resultados, y el día de los resultados se rasgan todas las vestiduras. Bueno, es muy hipócrita todo lo que ocurre a este Es respecto. el doble mensaje, la doble moral permanente, ¿no? Esa moral que, digamos, de aquellos que hacen y dicen lo que es políticamente correcto, entre comillas, lo de políticamente correcto, ¿no? Sí. Entonces, si hoy la ola viene por el lado de la permisividad, el cuestionamiento de la autoridad, aquellos que eran autoritarios, ¿no? Reconozcámoslo. Entonces, los que eran autoritarios, algunos y cuestionadores de la autoridad, son permisivos con este tipo de cuestiones, y bueno, estamos como estamos, ¿no? Es decir, la pérdida de valores, la manipulación de cualquier tipo de circunstancia. Yo lo escuchaba ayer a Agustín Rossi, las cosas que decía. y sinceramente, yo le hubiera preguntado, ¿pero qué hacías vos cuando Néstor Kirchner mandó 5.000, Cristina Kirchner, 5.000 efectivos a la frontera? ¿Qué hacías vos cuando se trasladaba la inteligencia civil a la inteligencia militar para el control y la represión de la sociedad argentina? ¿Qué hacías vos cuando aparecían todo este tipo de situaciones autoritarias que vulneraban a través del escrache, la persecución prohijada desde el Estado del que piensa distinto? ¿Qué te venís a hacer ahora, el puro, el transparente, y el que defendés principios que antes vulneraste teniendo vos el poder? Esta es la pregunta que hay que hacerle al kirchnerismo, para terminar con la hipocresía de estos tipos. Realmente yo estoy muy molesto, porque desde ese ideologismo con el que se manejan, terminan perjudicando a la sociedad, o terminan dejándonos el país que nos dejaron, ¿no? Sí, además tenés yo hice un título a la mañana temprano, ¿no? Insisto en esto, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Los tipos arrancan el día como si la historia empezara hoy. Nunca se hacen cargo de nada. Es una cosa absolutamente increíble. Increíble. Si salen del prostíbulo y sostienen que son vírgenes. Sí, tal cual. Sí. Y sin haberse hecho la operación correspondiente. Así es. Te mando un abrazo. Gracias, Miguel. Buena jornada. Muy amable. Y gracias, José Luis. Un abrazo. Hasta luego. Miguel Ángel Toma. Seguimos en un instante en la 99.9.